Este día 6 de diciembre de 2016. Muchas gracias por estar presentes. Como comentaba, gracias David. Estaba leyendo aquí, David, que eres nuevo en Anafinet. Muy bien, bienvenido, David. Saludos también aquí a quienes se están reportando por el chat de texto. Claudio de la Ciudad de México, Marta, Cristela, David, nuevamente. Gracias y bienvenidos a un programa más de la hora Anafinet. Hoy 6 de diciembre de 2016. Vamos a continuar con lo que hemos tenido durante los últimos programas. Este es el número 18 del seminario de impuestos sobre la renta, personas físicas. Que un servidor, José de Jesús Ceballos Caballero, presidente nacional de Anafinet, me he dado la tarea de estar llevando a cabo y platicándolo aquí con ustedes para interactuar con algunas de las dudas que puedan surgir con respecto al título de las personas físicas en impuestos sobre la renta, que creo que es un tema que debemos estar continuamente repasando para ver y tener siempre presente todos los detalles, ya que precisamente los contribuyentes personas físicas son la gran mayoría del universo total de contribuyentes que tenemos en nuestro país. David Romero, muy bien, dice Mayer, nuestro buen amigo Mayer Levy te recomendó que estés presente. Adelante, espero que sea de tu interés. Bueno, vamos a saludar aquí a los que están ahorita presentes en este programa de la hora Anafinet, que son Ángeles Martínez de Querétaro, Claudio de la Ciudad de México, Consuelo de Reynosa, CP Leal, ¿de dónde nos escucha CP Leal? No sé si sea nuestro buen amigo el maestro Leal de Monterrey o sea algún otro contador leal. Cristela de Veracruz Puerto, David Romero de la Ciudad de México, Marta de Puebla, Ramón del Alvarado Veracruz y Rodolfo Flores de Cuauhtémoc, Chihuahua. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Vamos a continuar, como les comentaba, con este seminario de impuestos sobre la renta personas físicas. Y vamos a ver dónde nos hemos quedado en las anteriores ocasiones. Dentro de este seminario, que básicamente ya hemos visto prácticamente todos los capítulos de personas físicas en los anteriores programas, y ahorita vamos a entrar en lo que es la declaración anual. ¿Sí? Vamos a verla en este programa, la declaración anual, y si lo alcanzamos a terminar, si no, pues en el siguiente programa lo terminamos lo que es todo referente a la declaración anual, ya que es muy probable que el día de hoy tengamos que terminar el programa unos minutos antes de la hora, con compromiso. Acá en Sonora ahorita son las 5 de la tarde, pero en el resto del país prácticamente son las 6. Acá tenemos una hora menos con el resto de México. Muy bien, pero vamos a continuar. Entonces vamos a entrar en materia y vemos aquí en el capítulo 11 que nos habla de la declaración anual de las personas físicas. Iniciamos con el artículo 150 que nos señala la época de presentación de la declaración, y como ya es bien sabido por todos nosotros, pues básicamente la declaración anual de persona física deberá de presentarse en el mes de abril del año siguiente ante las oficinas autorizadas o, como se ha hecho desde hace ya algunos años, a través de internet. ¿Sí? Básicamente ya las declaraciones, tanto las provisionales como las declaraciones anuales, ya todo se maneja a través del portal del SAT y por internet, ¿no? Ya quedaron atrás aquellos tiempos en los que teníamos que llenar las declaraciones y las tecleábamos con máquina de escribir, teníamos que llenar los cuadros, ¿sí? de la declaración, en su caso de las provisionales, llevarlas al banco o a las oficinas autorizadas, a las oficinas del SAT, a que nos las sellaran. Y ahora todo prácticamente es a través de internet.
Este mismo artículo 150 nos señala que las personas físicas que obtengan ingresos en un año calendario, a excepción de los exentos y de aquellos por los que se haya pagado impuesto definitivo, están obligadas a pagar su impuesto anual, como ya veíamos en el mes de abril. Esto es importante, lo de a excepción de los exentos y de aquellos por los que se haya pagado impuesto definitivo. Es importante este punto, como les comento, sobre todo en el caso de los impuestos definitivos, porque aquí veremos en qué casos no estamos obligados a presentar declaración anual, como uno de ellos, que presenta pago de impuestos definitivos. Conocemos el RIF, régimen de incorporación fiscal. Como sabemos que el artículo 111 de la ley de impuesto a la renta nos señala que los pagos de ISR que realizan los contribuyentes de RIF son pagos definitivos. Si leemos en su totalidad 111, 112, 113, realmente no nos señala que los RIF no estén obligados a presentar declaración anual. Más bien, en este párrafo es de donde se desprende la no obligatoriedad de los RIF de no presentar su declaración anual, debido a que son pagos que se consideran impuestos definitivos. Este párrafo muchas veces lo leemos así muy rápido y solamente nos fijamos en la fecha de abril, pero también tiene especial importancia por lo que comenta de que no se presentarán o estarán exceptuados de presentar declaración anual quienes tengan ingresos exentos, quienes hayan realizado pago de impuesto definitivo. Siguiendo con el mismo artículo, nos señala quiénes no están obligados a presentar la declaración. Y nos dice, y es importante también aquí señalar que dice podrán optar, es decir, si lo desean, pueden presentar su declaración anual. No los limita o no les quita la opción de poder presentar su declaración anual. Dice que podrán optar por no presentar la declaración a que se refiere el párrafo anterior, es decir, la declaración anual que se deberá presentar en el mes de abril. Las personas físicas que únicamente obtengan ingresos acumulables en el ejercicio por los conceptos señalados en los capítulos 1 y 6 de este título. El capítulo 1 se refiere a sueldos y el 6 a intereses, cuya suma no exceda de 400,000 pesos. Eso es un monto para el cual quienes estén por debajo de ese nivel de 400,000 pesos no están obligados a presentar su declaración anual. Pero también siempre que los ingresos por concepto de intereses reales no excedan de 100,000 pesos. Y sobre dichos ingresos se haya aplicado la retención a que se refiere el primer párrafo del artículo 135 de esta ley. En el caso de intereses, como lo vimos en su momento en el capítulo de intereses, existe la obligación de realizar una retención de impuestos a la renta por parte de quien paga los intereses. Las instituciones financieras lo deberán de realizar, y si la persona física que recibió los intereses está por debajo de su interés real recibido de los 100,000 pesos, puede optar por no presentar su declaración anual y considerar la retención que le realizó la institución financiera como un impuesto definitivo. Y realmente, pero para tener un monto de 100,000 pesos de intereses al año, pues se requiere tener un muy buen capital invertido, considerando los intereses tan bajos que pagan los bancos. Entonces aquí, primer punto, que no exceda de 400,000 pesos. En el caso de asalariados, que quienes reciben ingresos por asalarios, si reciben por encima o por arriba o más de los 400,000 pesos al año, están obligados a presentar su declaración anual. Pero si tienen menos de esta cantidad, pueden optar por presentar su propia declaración anual. Como vemos al inicio de este párrafo, nos señala que dice podrán optar por no presentar la declaración. Por lo tanto, si de así convenir a sus intereses, un trabajador con ingresos por debajo de los 400,000 pesos puede optar por presentar su propia declaración. ¿En qué casos? Bueno, cuando considere que debido a que en el año realizó erogaciones consideradas como deducciones personales, las cuales puede aplicar en su declaración anual, y le pudiera resultar, debido a
a la aplicación de dichas deducciones personales, le podría representar un saldo a favor en su declaración anual. Por lo tanto, aún al estar por debajo de los 400,000 pesos, puede optar por presentar su propia declaración. Ahorita incluso estamos en una muy buena fecha, este mes de diciembre, antes de que termine el año, de que los trabajadores que estén por debajo, que vayan a recibir menos de 400,000 pesos de ingresos en el año, puedan hacer un precálculo, ¿sí?, de cómo quedaría en caso de que presentaran su propia declaración anual si tienen deducciones personales. Las deducciones personales ya las pueden tener, a lo mejor pagaron durante el año colegiaturas, gastos médicos, los intereses hipotecarios de su casa habitación, ya saben cuánto recibieron de ingresos los 11 meses anteriores del año, prácticamente saben cuánto van a recibir de aguinaldo, si tienen un sueldo fijo, pues saben el resto de las semanas o quincenas que les toca por percibir, pueden realizar el cálculo anual, considerar las deducciones personales que tengan en este momento y de una vez decidir si les conviene o no presentar su propia declaración anual. Algo que deberían de hacer los trabajadores que durante este 2016 hayan tenido erogaciones consideradas como deducciones personales. Que lo vamos a ver un poco más adelante. Otro punto importante que nos señala es la declaración a que se refiere el primer párrafo de este artículo, la declaración anual. Los contribuyentes que en el ejercicio que se declara hayan obtenido ingresos totales, punto importante, la totalidad de los ingresos, incluyendo aquellos por los que no se esté obligado al pago de este impuesto y por los que se pagó el impuesto definitivo, superiores a 500,000 pesos, deberán declarar la totalidad de sus ingresos. Punto muy importante que muchas veces no se cumple. Este monto de los 500,000 pesos se refiere a los ingresos totales, es decir, que si el ingreso gravado que percibí, más los ingresos exentos, más los ingresos por los que ya pagué impuesto definitivo, suman la totalidad de ellos más de 500,000 pesos, debo de presentar mi declaración anual, incluso aunque no estuviera obligado a ello, por otros conceptos, pues, como veíamos al principio en el párrafo del artículo 150, ingresos exentos y aquellos que pagaron impuesto definitivo no están obligados a presentar declaración anual, pero si la suma de estos ingresos sobrepasa los 500,000 pesos, deberán declarar la totalidad de sus ingresos, incluidos aquellos por los que no se esté obligado al pago de este impuesto en los términos de las fracciones 17, 19 inciso A y 22 del artículo 93. El artículo 93, como lo vimos en su momento, es el artículo que nos señala los ingresos exentos para persona física y por los que se haya pagado impuesto definitivo en los términos del artículo 138 de la misma. ¿Cuáles son estas fracciones que vimos? La 17, la 19 inciso A y la 22 del 93 son viáticos, casa habitación y herencias o legados. Y el 138 se refiere a premio. Por lo tanto, si en el año recibimos, a lo mejor dicho, recibimos viáticos por parte de nuestro patrón y la suma de los viáticos que obtuvimos y nuestro salario es mayor a 500,000 pesos, debemos de presentar nuestra declaración anual y declarar los ingresos o los montos que recibimos por viáticos exentos, si se cumplen con los requerimientos de los mismos, pero debemos de informarlo. Eso es algo que muchas veces se nos pasa. O incluso algún contribuyente que haya vendido su casa habitación, que de acuerdo al artículo 93 se hayan cumplido los requisitos para que sea un ingreso exento, bueno, debimos de haber, en caso de que esa venta sobrepase los 500,000 pesos, o que la venta a nuestros ingresos propios de nuestra actividad sobrepasen los 500,000 pesos, debemos de presentar nuestra declaración anual informando de estos ingresos por venta de casa habitación exenta. O herencia o legados, que también son ingresos que de acuerdo al artículo 93 son exentos, pero que si no los informamos
¿sí? Y sobrepasan los 500,000 pesos que vemos en este párrafo, tendremos un problema porque la autoridad considerará que no estamos cumpliendo con esta obligación contenida en el párrafo que tenemos ahorita en pantalla y por lo tanto pretenderá que esos ingresos que en su momento fueron exentos, al no cumplir con la obligación de informarlos en nuestra declaración anual, no lo pretenda grabar. Así que hay que tener mucho cuidado porque es algo que los contribuyentes pasan de largo y no informan estos montos obtenidos en su declaración anual. Aquí ya llegamos al 151, a las deducciones personales. Nos señala, las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este título, para calcular su impuesto anual, podrán, es una opción, hacer, además de las deducciones autorizadas en cada capítulo de esta ley que le correspondan, las siguientes deducciones personales. Es decir, las deducciones personales no están relacionadas con la actividad por la cual obtenemos nuestros ingresos. Son, como lo señala la propia ley, deducciones personales. Son independientes de la actividad que llevamos a cabo. No están relacionadas con la misma. ¿Y cuáles son ellas? Bueno, la fracción primera nos señala los pagos por honorarios médicos y dentales, así como los gastos hospitalarios efectuados por el contribuyente para sí, para su cónyuge o para la persona con quien viva en concubinato y para sus ascendientes o descendientes en línea recta. Es decir, que aquí están contemplados los gastos médicos y dentales y gastos hospitalarios. Para el 2017 se realizó una modificación a esta fracción y a partir del 1 de enero de 2017 se podrá considerar como deducción personal para el cálculo de nuestra declaración anual los gastos que realicemos en nutriólogos y en psicólogos, ¿sí? Que estén debidamente acreditados con su título de licenciatura debidamente otorgado. Entonces, yo supongo que ya han escuchado esta modificación que se realizó de poder considerar los gastos que se realicen o se eroguen en nutriólogos y en psicólogos, pero esto será a partir del 1 de enero del 2017. Los gastos que realicemos en esos conceptos durante todo el año de 2017 se podrán considerar como deducciones personales para la declaración anual 2017 que se deberá presentar a más tardar en abril de 2018. Por el momento, los gastos que se tengan por nutriólogos y psicólogos no serán considerados deducciones personales para la declaración anual de 2016 que se presentará a más tardar en abril del próximo año. Otro punto importante aquí es el requisito de que los gastos por honorarios médicos, dentales y hospitalarios se deberán efectuar con cheque nominativo del contribuyente, transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente. Punto importante, ya que cuando realicemos la consulta médica, cuando paguemos el honorario médico y pretendamos, o dental, y pretendamos presentarlo como una deducción personal en nuestra declaración anual, tenemos que cumplir con el requisito de haber hecho el pago mediante cheque nominativo o transferencia electrónica de fondos. Lo que consideramos también pudiera ser como lo que se considera como punto de venta, es decir, el pago con tarjeta. Algo que se complica debido a que los médicos en pocas ocasiones reciben cheque y también en pocas ocasiones tienen lo que se les denomina punto de venta. Entonces, es algo que se ha complicado desde que la autoridad puso como requisito el que se deba de llevar o de cumplir con el requisito de pago con cheque o con transferencias electrónicas de fondos. Aquí David Romero nos hace una pregunta, dice, persona física que da honorarios o los salarios ya tramitó la devolución de Infonavit de la FORE. ¿Tiene la obligación de informar el monto recibido? La devolución del Infonavit
y del Afore. Bueno, ¿qué se consideraría en su caso el monto de Infonavit y el monto de Afore? No sería un viático, no es una venta de casa de habitación, no es una herencia o legado. En base a este párrafo que acabamos, o este artículo que acabamos de ver, no estaría obligado. Podemos considerarlo un ingreso exento, la devolución del Infonavit y del Afore. En todo caso, de considerarse un ingreso exento, este párrafo nos señala, dice, incluyendo aquellos por los que no se esté obligado al pago de este impuesto y por los que se pagó el impuesto definitivo. En lo personal considero que si el monto de la devolución del Infonavit y del Afore más la suma de los ingresos propios sobrepasó los 500,000 pesos, considero que sí estaría obligado a informar de ese ingreso recibido, de la devolución del Infonavit y del Afore. Porque aquí nos señala que los ingresos totales, incluyendo aquellos por los que no se esté obligado al pago de este impuesto. La única sería que no se considere un ingreso la devolución de Infonavit y del Afore. Exacto, Ángel. Si en caso de que sean ingresos no objeto, pero si te fijas aquí, nos dice, incluyendo aquellos por los que no se esté obligado al pago de este impuesto. Si no se está obligado al pago del impuesto, se consideran nada más los ingresos exentos, no los ingresos no objeto. Recordemos que existe otra disposición que nos señala que en caso de recibir préstamos superiores a los 600,000 pesos, se deberán informar también en la declaración anual. Y el préstamo sería un ingreso no objeto, como lo señala aquí Ángel. En una posición conservadora, David, y si sobrepasa los 500,000 pesos, pero los tiene que mencionar en el artículo correspondiente de ingresos exentos. Así es, Ángel. Bueno, considero que con una posición conservadora, si la devolución que se obtuvo del Infonavit y del Afore, más los ingresos totales, bueno, en el caso del Afore, entonces se considera un ingreso y debería de considerarse para la información en tu declaración anual. En caso de que sobrepase la suma de los ingresos totales, los 500,000 pesos que mencionaba el párrafo. Bueno, continuamos con las deducciones personales. Ya vimos aquí la de la fracción primera. El siguiente párrafo nos señala que las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de pagar las erogaciones a través de los medios establecidos en el párrafo anterior, es decir, cheque o transferencia electrónica, cuando las mismas se efectúen en poblaciones o zonas rurales sin servicios financieros. Estoy ubicado en una zona donde no hay servicios financieros. Bueno, la autoridad me podrá exceptuar de la obligación de pagar con cheque o transferencia electrónica la deducción personal de honorarios médicos. Siguiente párrafo, dentro de la misma fracción, nos señala que también serán deducibles, como una deducción personal, los pagos efectuados por honorarios médicos, dentales o de enfermería, por análisis, estudios clínicos o prótesis, gastos hospitalarios, compra o alquiler de aparatos para el establecimiento o rehabilitación del paciente, derivado de las incapacidades a que se refiere el artículo 477 de la Ley Federal del Trabajo. Para ello tendrá que contar con el certificado o la constancia de incapacidad correspondiente, emitida por las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud.
Y lo último, que es importante, dice, lo dispuesto en este párrafo no estará sujeto al límite establecido en el último párrafo de este artículo. Este punto es importante porque recordemos que las deducciones personales a partir del 2014, si no mal recuerdo, tienen un tope para dichos gastos que actualmente está en 5 salarios mínimos elevados al año o el 15% de los ingresos del contribuyente, lo que resulte menor. Entonces, estos gastos que señala este párrafo no estarán comprendidos dentro del límite que señala o que se señala para las deducciones personales. Siguiente. Aquí vemos, en el caso de incapacidad temporal o incapacidad permanente parcial, es decir, capacidad temporal por un periodo de tiempo o incapacidad permanente parcial. La incapacidad permanente ya es aquella que será por el resto de lo que le queda de vida al paciente, pero parcial, es decir, solamente de una parte, o bien de discapacidad. La deducción a que se refiere el párrafo anterior solo será procedente cuando dicha incapacidad o discapacidad sea igual o mayor a un 50% de la capacidad normal. Solamente en esos casos podremos realizar la deducción o presentar como deducciones personales los gastos que veíamos en el párrafo anterior. Y para efectos de la deducción a que se refiere el segundo párrafo de esta fracción, el comprobante fiscal digital correspondiente deberá contener la especificación de que los gastos amparados con el mismo están relacionados directamente con la atención a la incapacidad o discapacidad de que se trate. Punto muy importante a la hora de solicitar el CFDI correspondiente a estos gastos relacionados con una incapacidad o discapacidad relacionados con lo que serían los gastos por incapacidades de acuerdo al artículo 477 de la Ley Federal del Trabajo. La fracción segunda nos señala los gastos de funerales en la parte en que no excedan del salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, efectuados para las personas señaladas en la fracción que antecede. ¿Cuáles son ellas? El cónyuge y los ascendientes o descendientes. Pero este gasto de funeral no deberá exceder un salario mínimo. Es decir, si se pretende presentar un CFDI por gastos de funeral en su declaración normal como una deducción personal, aunque tengamos una factura, un CFDI, por una cantidad superior al salario mínimo elevado al año, solamente vamos a poder deducir como una deducción personal en nuestra declaración anual hasta un salario mínimo. En ocasiones me han preguntado si los planes que tienen algunas funerarias de lo que le denominan pago anticipado de servicios funerarios, es decir, aquellas personas que son muy, pero muy, se pueda decir la palabra, que planifican, incluso planifican hasta el pago de sus servicios funerarios y los están pagando desde una vez, ¿sí? Contratan un plan funerario en X funeraria, empresa que presta servicios funerarios, donde le dicen, mira, quiero este paquete que incluye, por decir, el ataúd, todos los servicios funerarios, por un costo, realmente desconozco, pero vamos a suponer que sean 40,000 pesos, y empiezan a pagar una mensualidad, a lo mejor por un año, 2 años, 3 años, esos 40, 50, 60,000 pesos, dependiendo del servicio funerario que quieran, y lo están pagando por una mensualidad durante 1 año, 2 años, 3 años. En ocasiones los contribuyentes preguntan, oye, ¿puedo considerar en mi declaración anual el pago que estoy realizando
por este servicio funerario por anticipado como un gasto funeral, de acuerdo a la fracción 2. En lo personal considero que no, ¿sí? Porque realmente lo que estamos haciendo al pagar este servicio funerario por anticipado o por adelantado es prácticamente un ahorro. Todavía no se ha dado el supuesto, ¿sí?, para que se considere un gasto funeral y además para que sea considerado ese gasto de funeral por alguna de las personas que señala el artículo 151 para la cuestión de los gastos personales o deducciones personales, es decir, que sea para cónyuge o ascendientes y descendientes en línea recta. Realmente, quien está pagando, quien está haciendo este pago por anticipado de gasto funeral, finalmente, de momento no sabe ni a quién se lo va a otorgar ese servicio funeral que está pagando por anticipado. Que podría ser a él mismo, podría ser otra persona, o algún conocido, familiar, etc. Por lo tanto, en los casos que a mí en lo personal me han preguntado si pueden considerar como una deducción personal esos pagos por anticipado de servicios funerarios, mi posición es que no es un gasto funeral contemplado para una deducción personal. Fracción tercera. Nos señala, dice, los donativos no onerosos ni remunerativos que satisfagan los requisitos previstos en esta ley y en las reglas generales que establece el SAT, pero que no exceda el 7% de ingresos acumulables. Es decir, hasta el 7% de mis ingresos acumulables podré destinar como un donativo. Otra deducción personal es la fracción cuarta, nos señala que son los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por créditos hipotecarios destinados a la casa habitación, destinados a la adquisición de su casa habitación, contratados con las instituciones integrantes del sistema financiero, siempre que el monto total de los créditos otorgados por dicho inmueble no exceda de 750,000 unidades de inversión. Punto importante aquí para poder considerar los intereses pagados por créditos hipotecarios es que sea la casa habitación del contribuyente y que además el crédito contratado no sobrepase las 750,000 UDIs. Dos puntos importantes. Y la deducción será sobre los intereses reales, que es el interés pagado menos la inflación que se haya tenido en ese año. Y básicamente las instituciones financieras ya nos entregan una constancia donde podemos ver, y ahí lo establecen, los intereses que se pagaron en el año y el cálculo de los intereses reales, que es precisamente el importe que podemos considerar como una deducción personal en nuestra declaración anual. Otro punto, otra deducción personal es la fracción quinta y son las aportaciones complementarias de retiro realizadas directamente en la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro. Es decir, el realizar, ¿sí?, de manera voluntaria aportaciones complementarias a nuestra subcuenta de retiro, nuestra FORE en este caso, será considerada una deducción personal, pero que debe de cumplir, dice, que el monto de la deducción a que se refiere esta fracción será hasta del 10% de los ingresos acumulables del contribuyente del ejercicio, sin que dichas aportaciones excedan del equivalente a 5 salarios mínimos elevados al año. Es decir, si el 10% de mis ingresos acumulables sobrepasa los 5 salarios mínimos, pues nada más hasta 5 salarios mínimos será el tope que podré considerar como una deducción personal de las aportaciones voluntarias que estoy realizando durante el año a mi Afore. La fracción sexta nos señala las primas por seguros de gastos médicos. Es muy importante diferenciar en lo que serían los honorarios médicos, que es cuando acudo al médico a una consulta y le pago por el servicio prestado, a lo que es la prima por seguro de gastos médicos que le estoy pagando a una institución de seguros con la finalidad de cubrir alguna contingencia futura. Siempre que el beneficiario sea el propio contribuyente, su cónyuge o la persona con quien viva en concubinato o sus ascendientes o descendientes en línea recta. Por cualquiera
de ellos o por todos ellos podemos tener nuestro seguro de gastos médicos y considerarlo dentro de nuestra declaración anual como una deducción personal, las primas que estemos pagando por dichos seguros. El otro punto es el 7. Los gastos destinados a la transportación escolar de los descendientes en línea recta, aquí sí nada más se refiere a los descendientes, es decir, a los hijos, pero también podría ser a los nietos, ¿no? Descendientes en línea recta, cuando ésta sea obligatoria en los términos de las disposiciones jurídicas del área donde la escuela se encuentre ubicada, pues ese sería un supuesto, o cuando para todos los alumnos se incluya dicho gasto en la colegiatura. Es decir, que la escuela tiene la política y dentro de su reglamento, todos los alumnos deberán de pagar la transportación escolar. Bueno, en ese caso, podré considerar como una deducción personal el pago que se está realizando por esa transportación. Punto importante es que se deberá separar en el comprobante el monto que corresponda a la transportación y el pago deberá de hacerse mediante cheque nominativo o transferencia electrónica para el caso de los gastos de transportación escolar. Otro concepto considerado como deducción personal es los pagos efectuados por concepto del impuesto local sobre ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, siempre que la tasa de dicho impuesto no exceda del 5%. Bueno, esto es uno de los impuestos denominados impuestos cedulares que los estados o las entidades federativas pueden aplicar a los salarios o a la prestación de servicio personal subordinado, pero no todos los estados lo realizan. En el caso específico donde radico, en el estado de Sonora, no existe este impuesto cedular a los salarios, por lo tanto no aplica. En el caso de los habitantes de Sonora, los residentes en Sonora, esta fracción. No sé si en alguno de los estados de ustedes sí estén aplicando este impuesto a los salarios hasta del 5% que puede ser. Una obligación, un requisito que nos señala este párrafo que tenemos ahorita en pantalla dice, para que procedan las deducciones a que se refieren las fracciones 1 y 2, que son honorarios médicos y gastos funerales, se deberá acreditar mediante comprobante fiscal, es decir, que debemos de tener un CFDI y que las cantidades correspondientes fueron efectivamente pagadas en el año de calendario de que se trate. Es decir, si estamos con nuestra declaración anual de 2016, debemos tener un CFDI y debemos de haber pagado ese CFDI en el ejercicio por el cual estamos presentando la declaración anual y sea pagado a instituciones o personas residentes en el país. No se valen gastos médicos o gastos funerales en el extranjero. Y en caso de que el contribuyente recupere parte de dichas cantidades, únicamente deducirá la diferencia no recuperada. Pudiera ser en el caso de honorarios médicos o gastos hospitalarios que hayamos desembolsado, sobre todo en el caso de gastos hospitalarios, a lo mejor tuvo una intervención quirúrgica, que se realizó un desembolso por 100,000 pesos, el contribuyente paga al hospital los 100,000 pesos por la intervención quirúrgica, por alguna intervención hospitalaria, de él, su cónyuge, ascendientes o descendientes en línea recta, por el importe de 100,000 pesos, obtiene el CFDI correspondiente, lo pagó en el ejercicio por el cual está presentando la declaración, incluso realizó el pago con cheque o transferencia electrónica, pero en muchos de los casos, al tener también el contribuyente un seguro de gastos médicos, presenta esa factura que pagó por 100,000 pesos, la presenta a la aseguradora hace la evaluación correspondiente y determina que procede un reembolso, a lo mejor no del total, pero suponiendo de los 100,000 que pagó, le reembolsa por la cobertura que tiene su seguro de gastos médicos 80,000 pesos. Bueno, a la hora de la presentación de su declaración anual, el contribuyente podrá nada más deducir los 20,000 pesos que finalmente pagó o desembolsó, ya que del total de la factura de 100,000,
su aseguradora le devolvió o le reembolsó 80. Entonces a eso se refiere esta parte, ¿no? De tener cuidado porque pudiera pensar el contribuyente, bueno, me devolvieron los 80, pero tengo el comprobante de 100,000, tengo el pago del cheque o la referencia electrónica por 100,000, voy a presentar los 100,000 para obtener un reembolso o una devolución mayor de impuestos, un saldo a favor de impuestos de la renta mayor y solicitar la devolución. Pero si la autoridad se entera de que hubo una parte, ¿sí?, que recuperó el contribuyente por la aseguradora, pues tendrá un problema y en caso de detectarlo la autoridad le solicitará la devolución que no le correspondía, con sus respectivos actualizaciones de recargos y multa. Este párrafo nos señala que los requisitos de las deducciones establecidas en el capítulo 10 de este título no son aplicables a las deducciones personales a que se refiere este artículo. Y en este párrafo vemos lo que se agregó o se adicionó a partir de 2014, que es la limitante a las deducciones personales, algo que no existía antes de 2014. Las deducciones personales eran ilimitadas, no existía un límite para poder presentar deducciones personales en nuestra declaración anual. En caso de que tal vez en el año hubiéramos tenido alguna contingencia médica que nos hubiera tenido que llevar a prácticamente el total de nuestros ingresos obtenidos en el año a invertirlos, porque muchas veces es una inversión en nuestra salud para poder solventar una emergencia médica, por lo menos teníamos el consuelo en aquellos antes de que se presentara esta limitante de que podíamos obtener una devolución del impuesto pagado durante el año. Pero, como les comento, a partir del 2014 y al darse esta limitante, pues ya no tenemos esa opción de poder presentar en nuestra declaración anual pues todas las deducciones personales que hayamos tenido durante el año, sobre todo en gastos médicos, ¿no?, o gastos hospitalarios, que son aquellos que pudieran representar un quebranto económico para el contribuyente en caso de tener alguna contingencia médica en el año. ¿Cómo queda para el 2016 este límite? Son 5 salarios mínimos elevados al año o el 15% del total de los ingresos del contribuyente, lo que resulte menor. Debemos de comparar los 5 salarios mínimos o el 15% de nuestro ingreso total y el monto que resulte menor, ese será el límite de nuestras deducciones personales. No será aplicable este límite a las fracciones 3 y quinta de este artículo, que son la tercera donativos y la quinta a las aportaciones complementarias de retiro a nuestra Afore, pero todas las demás estarán dentro de ese tope. En el 2014 y 2015, este tope fue de 4 salarios mínimos y el 10% del total de los ingresos, será todavía menor. Lo suben a partir del 2016 a 5 salarios mínimos o el 15% del total de los ingresos. El que resulte menor, ese va a ser el límite para cada contribuyente. Bueno, como les comentaba, por esta ocasión vamos a terminar un poco antes de la hora, debido a un compromiso personal. Lo vamos a dejar aquí y continuaremos el próximo programa y terminaremos prácticamente en 20 sesiones, considerando, 18 en 19 sesiones, lo que serían este seminario de impuesto a la renta de personas físicas la próxima semana. Vamos a ver aquí algunos de los comentarios. Felicidades, señor presidente. Salud. Gracias, señor Leal. Sí, es maestro Leal, nuestro buen amigo José Luis Leal, el CP Leal que nos acompaña en estos momentos. Rodolfo Flores dice: tampoco entran en el tope las deducciones por colegiaturas. Así es, Rodolfo, no entran dentro del límite de las deducciones personales. Saludos, maestro Leal. Dentro del límite de las deducciones personales, el pago de colegiaturas, debido a que
la deducción de colegiaturas no es una deducción personal, ¿sí? Si se fijaron, no está en ninguna de las fracciones que vimos hace unos momentos como deducción personal. Entonces, al no estar contempladas dentro de la ley del impuesto a la renta, las deducciones de colegiaturas no son una deducción personal y por lo tanto no están limitadas al tope que vimos hace un momento de los 5 salarios mínimos o el 15% de nuestros ingresos. Está en un decreto aparte, como bien comenta Rodolfo. Mientras este decreto esté vigente, podremos deducir, y es lo que continuaba dentro de la plática de aquí que estamos viendo, es precisamente el decreto donde contempla la deducción de colegiaturas como un estímulo que podemos presentar en nuestra declaración anual, en el cálculo de nuestra declaración anual, con diferentes niveles de deducción de acuerdo al grado escolar que esté cursando el ascendiente o descendiente por el cual estamos presentando dicha deducción. Y está en un decreto aparte. Así es, Rodolfo. Precisamente por ello no se considera dentro del tope de las deducciones personales que, como les comentaba, a partir de 2014 nos limita, ¿no? Dentro de ese que actualmente son 5 salarios mínimos o el 15% del total de nuestros ingresos. Muy bien, bueno, vamos a dar por concluido el día de hoy esta parte del seminario de impuestos a la renta a personas físicas. Espero que haya sido de su interés y les haya servido. Como les comento, considero que el tema, ¿sí?, del título cuarto de personas físicas de impuestos a la renta es algo que debemos estar continuamente repasando y estudiando, porque siempre hay algo que a lo mejor no habíamos leído o no habíamos puesto atención cuando en su momento lo leímos, y de repente ahora vemos que puede ser una oportunidad para alguno de nuestros clientes. Les agradezco que hayan estado presentes, les agradezco, sobre todo le agradezco especialmente a Santa por estar aquí al pendiente de esta hora Anafinet, y durante todo el día y toda la semana. Gracias, muchas gracias, Santa. Gracias a cada uno de ustedes, gracias David, gracias Cristela, Rodolfo, Maestro Leal, todos los que estuvieron ahorita pendientes. Aquellos que no están todavía afiliados a nuestra agrupación, los invito, ¿sí?, los invito a que se afilien, los invito a que den ese paso y se acerquen, ya sea con Santa, con con Angélica Mata, la contadora Angélica Mata, que es nuestra vocal de membresía. Ella tiene un programa aquí también en el aula virtual, muchos de ustedes la han de conocer. Ella, como nuestro vocal de membresía, les puede aclarar todas las dudas que necesiten o que tengan para poder concluir con su afiliación directamente con Santa o con el representante Anafinet en su estado. Aquí nos acompaña el Maestro Leal, que es el representante en el estado de Nuevo León. Quienes estén, si hay alguien aquí de Nuevo León, pues con mucho gusto puede acercarse a él para cualquier duda que tengan e integrarse a la Asociación Nacional de Fiscalistas. Los invito. En el caso aquí, Betty, La Piedad, Michoacán, si no mal recuerdo. Ahí nuestro amigo el contador Jesús Ángeles es el representante estatal, la puede apoyar. En Carlos Virgen, en el DF, te puedes acercar a nuestros representantes. Juan Carlos Islas, Carlos Sandoval, igual a Claudio de la Ciudad de México, Cristela del puerto de Veracruz. Te puedes acercar con nuestra representante estatal, Liz Telles, la contadora Liz Telles, que también aquí tiene programas de nuestra aula virtual. David Romero de la Ciudad de México, Cosamaloapan, Veracruz, con la contadora Liz Telles. Hugo de Guanajuato. Te puedes acercar con nuestro representante en el estado de Guanajuato, José, ¿dónde nos señalas? ¿Dónde nos estás conectado? Marta de Puebla, Morelia, Michoacán, Alvarado, Veracruz, Cuauhtémoc, Chihuahua. Pues prácticamente en todos los estados que estamos ahorita existe un representante estatal. Se pueden acercar a él, cualquier duda, o incluso, con mucho gusto, se pueden acercar con un servidor, me pueden contactar. Mi correo personal es rayos@anafinet.org y con gusto los puedo apoyar para que se integren a la agrupación. Muchísimas gracias.
Los vemos el próximo programa de la hora Nafinet y que tengan una bonita tarde. Hasta luego.